Miren, The Guardian, este diario británico, publicó una editorial el miércoles 23. Por cierto, ya va a haber ¿cómo decirle? Una filial en México de The Guardian. Eso es bueno. Este periodismo es interesante porque ellos no tienen patrocinadores, ellos no reciben dinero de gobiernos o de empresas. Se financian con aportaciones de las personas que entran a su sitio a leer, y de hecho se los recomiendo. Ya viene en la parte de abajo de todas sus notas, viene algo que dice recuérdame para fondear, y que te piden, dice, apoya The Guardian desde tan solo €1, solo te llevará 1 minuto, y viene un textito que dice que pues ellos no reciben dinero, no reciben apoyos financieramente de ningún gobierno ni nada. Por eso me parece que es un medio que vale la pena. Y bueno, publicó se los dije todo esto para que, a ver, dejen de lado eso que les metió en la cabeza ya López Obrador, de que lo atacan por consigna. No, a veces lo atacan o lo critican porque las cosas las hace mal, nada más por eso. No hay ni siquiera consigna en esto. Por ejemplo, el manejo de la pandemia es criticable por donde lo vean. Solamente los aplaudidores de la secta son los que ven muy chulo lo que está pasando. Y bueno, pues The Guardian escribió esta columna. Deberían entrar a verla. Les voy a dar el título de otra, una que se llama Simplemente Inimaginable. La crisis de COVID en América Latina va de mal en peor, para que vean que no es contra México exclusivamente, es un análisis de todos los países, pero esta sobre México es muy fuerte y tiene razón. Las muertes de COVID se disparan en México mientras el presidente es señalado o condenado por inacción. Pues sí. Cuando Rufino Pacheco llegó al hospital con la respiración entrecortada y las piernas dobladas, un médico le arrojó papeles a su hijastra pidiéndole su aprobación para ponerle un ventilador. El anciano se resistió. Menos de 12 horas después, Pacheco murió, conectado a un tanque de oxígeno en su habitación, mientras su esposa gritaba, "No me dejes". Días después, ella también se enfermó de COVID-19 junto con uno de sus hijos, adulto. Había mucha tensión y preocupación, dijo Consuelo Vázquez, sobre el tiempo que pasó cuidando a su madre y su hermano después de que el hombre que amaba como su padre se había ido. Pensamos que pasaríamos por lo mismo. Cada uno necesitaba oxígeno adicional a veces, y solo después de que se recuperaron, la familia pudo comenzar a llorar a Pacheco. Pacheco, quien murió el 24 de noviembre en la ciudad de clase trabajadora de Ecatepec, no probado por COVID y rápidamente incinerado, puede que nunca aparezca como una de las muertes que están acumulando en partes de México, especialmente la capital y sus suburbios, en el peor brote desde el pico del verano. Durante semanas, los funcionarios han rogado a los mexicanos que se queden en casa. Incluso López Obrador, cuyas declaraciones públicas rara vez han reconocido la gravedad del brote en México, comenzó el mes de diciembre instando a los mexicanos a renunciar a las fiestas navideñas que se extienden desde diciembre hasta enero, pero se negó a imponer restricciones y declaró que los mexicanos eran responsables, educados y concienzudos. Yo no sé en qué país vive López. En el del pueblo bueno. El toque suave del presidente destacó lo que ha sido la contradicción esencial del enfoque de su gobierno sobre el coronavirus. Mantener abiertos los bares, los cines y los centros comerciales socava el mensaje de que la gente debe salir solo para actividades más esenciales. Pues sí, ¿no? Es una contradicción enorme. Tienes abiertos los centros comerciales y le estás diciendo a la gente que se quede en su casa. Ya, ¿y entonces para qué están abiertos los centros comerciales? O los cines, o los bares. ¿Para qué? Si le estás diciendo a la gente que se quede en su casa. Es un contrasentido, es una tontería. También ha dicho
que muchos mexicanos no pueden darse el lujo de dejar de trabajar. Sin embargo, en lugar de ayudar a la gente para que se quede en casa, el presidente de izquierda ha insistido en ceñirse a la austeridad que ha regido su presidencia de 2 años. Su gobierno ha propuesto el más bajo de los programas de estímulo para superar a millones de nuevos desempleados. El resultado ha sido devastador. Casi 120,000 mexicanos, bueno, esto es escrito el 23 de diciembre, hoy ya vamos por los 121,000 y piquito, más de 121,000. Casi 120,000 mexicanos han muerto de COVID-19, aunque los expertos en salud de la Universidad Nacional Autónoma de México, la UNAM, estiman que el número es de 2 a 4 veces más. Incluso la cifra reportada convierte a México en uno de los países más mortíferos del mundo por la pandemia según su población, o sea, con los 120,000. Si se contara el exceso de mortalidad que hay, pues seguramente estaríamos superando, seríamos el tercero o el segundo país con más muertos, porque en nuestro país han muerto entre 250,000 y 350,000 personas en este año de exceso, de mortalidad. Todas las demás defunciones normal, ¿no? Pero son entre 250,000 y 350,000 personas. Si esto no es una catástrofe, díganme. Pero bueno, continúo. Pero el enfoque del gobierno ha cambiado muy poco, incluso cuando los casos y las muertes comenzaron a aumentar en noviembre. Finalmente los funcionarios se inclinaron ante la realidad y el sábado cerraron la mayoría de las actividades no esenciales en la Ciudad de México y el estado circundante de México, hogar de los vastos suburbios de la clase trabajadora que se encuentran entre las áreas más afectadas por el coronavirus. El doctor Hugo López-Gatell, el viceministro de Salud a cargo del esfuerzo del gobierno, admitió que el impulso de la pandemia requería medidas extraordinarias. Médicos y enfermeras exhaustos en el terreno sabían desde hacía semanas lo sombrío que era el panorama. El fracaso para detener el contagio realmente nos golpeó con esta segunda ola, dijo la doctora Belén Jacinto, especialista en cuidados intensivos del Hospital General La Raza en la Ciudad de México. Donde quiera que mire, hay escasez. Solo hay un médico de cuidados intensivos de guardia en cada turno para atender a 15 pacientes en su UCI, asistido por otros médicos de otras especialidades. No hay suficientes miembros del personal para poner boca abajo a los pacientes que están intubados, como recomienda el protocolo, y monitorearlos para asegurarse de que los tubos respiratorios permanezcan en su lugar. Les dije a mis jefes que los pacientes intubados están casi condenados a morir. Y él dijo: ¿qué servicio estamos ofreciendo? El gobierno contrató nuevos médicos, compró ventiladores y aumentó el número de camas de UCI desde que comenzó la pandemia. Pero eso no es suficiente. No se pueden incrementar las capacidades de la noche a la mañana, dijo el doctor Alejandro Macías, quien manejó la respuesta del gobierno a la epidemia de gripe porcina de 2009. Todas estas camas adicionales no necesariamente mejoraron las perspectivas. Los críticos del gobierno de López Obrador argumentan que el enfoque de la pandemia estuvo equivocado desde el principio. El gobierno mexicano declaró que hacer pruebas era un desperdicio de recursos. Así lo declaró Julio Frenk, exministro de Salud, que ahora es el presidente de la Universidad de Miami. México tiene una de las tasas de pruebas más bajas de cualquier país del mundo. La política era tener suficientes camas. El objetivo de la política debería ser controlar la transmisión. Parte de la responsabilidad de las pruebas recae en los estados de México, y ellos tampoco lograron aumentar las pruebas. La excepción es la Ciudad de México, donde Claudia Sheinbaum, la alcaldesa, sería gobernadora, ¿no?, ofreció pruebas gratuitas y generalizadas. El doctor Samuel Ponce de León, quien coordina el grupo de respuesta de COVID en la UNAM, dijo que el intento del gobierno de lograr un equilibrio entre permitir que la gente trabaje y detener el contagio había fracasado. Más de la mitad de la población
pertenece a la economía informal. Tienen que viajar e ir a trabajar para tener dinero para la comida al siguiente día. Dada esa realidad, la incoherencia del gobierno en comunicar las medidas básicas para protegerse contra el coronavirus, comenzando con la negativa de López Obrador de dar ejemplo con el uso de una mascarilla, era difícil de entender. El distanciamiento social es un sueño imposible, dijo Ponce de León, refiriéndose al transporte público abarrotado en la Ciudad de México. Pero podemos minimizar con mascarillas e higiene. La insistencia de López Obrador en mantener medidas de austeridad durante la pandemia también ha sorprendido a muchos. Fíjense, esto es interesante. El Fondo Monetario Internacional, que no es fanático del gasto público desbocado, pidió al gobierno de izquierda de México que aumente su apoyo a las familias y a las empresas devastadas por la profunda recesión causada por la pandemia. Tras señalar que México había presupuestado solo el 0.7% del PIB en gastos sanitarios y sociales adicionales para enfrentar la pandemia, el Fondo Monetario Internacional dijo que México debería aumentar esa cantidad del 2.5 al 3.5 de la producción del país y hacer de la atención médica la máxima prioridad. Durante décadas, México ha gastado menos en salud pública, quedando atrás de economías comparables como Colombia y Brasil. Muchos esperaban que López Obrador cambiara eso cuando asumiera el cargo, prometiendo hacer de la ayuda a los pobres el foco de sus políticas. En cambio, el COVID nos golpeó en un muy mal momento. Así lo dice Mariana Campos, experta en gasto público de México, evalúa. El gobierno de López redujo el presupuesto de salud en 2019, el tercer año consecutivo de recortes. Tenemos los problemas estructurales que siempre hemos tenido y se han agravado desde 2017. A medida que el bullicio de la capital comienza a callarse y el gobierno vuelve su atención a la llegada de las primeras vacunas, Macías dijo que el país estaba apenas a la mitad de su batalla. Si esto fuera un partido de fútbol, estaríamos en el minuto 45. Los virus se propagan más rápidamente en el invierno y preveo muchos más pacientes a partir de ahora. Esto es lo que publicó The Guardian el día 23. Es una pequeña radiografía de lo que está pasando. Porque sí, es un horror lo que está pasando. Repito, en nuestro país hay muertos por COVID desde el día 1 de marzo hasta el día de hoy, más de 300, entre 250,000 y 350,000 personas. Esa es nuestra realidad. Ahora váyanse a ver las cifras de otros países y después me dicen si es que esto ha sido manejado de manera adecuada. Es un horror. Saludos, compas.